buenas tardes. Mi nombre es Carlos David. Estoy estudiando la carrera Contabilidad Empresarial. Aquí estaremos desarrollando lo que es el tema de la comunicación educativa a distancia, aspectos que la caracterizan, diferente entre la comunicación sincrónica y asincrónica, conceptos de medios didácticos y los medios didácticos de la comunicación utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación a distancia. El primer tema que estaremos desarrollando es la comunicación educativa a distancia. La comunicación educativa se sitúa en un contexto particular, el pedagógico, dotado de una característica y reglas específicas, tratando de dar respuesta al interrogante que plantean el proceso de comunicación. Tiene una clara finalidad, la de permitir que se genere un diálogo entre el docente y los alumnos, basado en un mensaje educativo, con efectos recíprocamente modificadores. La educación a distancia educativa pone en práctica los objetivos fundamentales de la comunicación, tales como informar, influir y transformar. Funciona en unas condiciones de independencia entre el educador y educado, provocando una acción y reacción con la finalidad de promover el aprendizaje. En este sentido, la educación a distancia se basa en el modelo de la comunicación pedagógica que favorecen en los alumnos la capacidad de pensar, de reflexionar, de trabajar en grupo, de expresar por sí mismo los conocimientos adquiridos y generar otros nuevos. Por tanto, en esta modalidad educativa se requiere de una comunicación completa y multidireccional que permita un adecuado flujo de mensaje educativo entre el docente y el alumno y viceversa, así como entre los alumnos entre sí. ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan la educación a distancia? La modalidad de la educación reúne condiciones necesarias para desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender, puesto que en una de sus características fundamentales es el aprendizaje autónomo. Es una modalidad educativa organizada en torno al aprendizaje de los alumnos, quienes se convierten en el centro del proceso educativo y en protagonistas de su propio aprendizaje. Su modelo de comunicación a esta realidad y se caracteriza por ser un modelo basado en el proceso de aprendizaje. En estos contextos, la función del educador es buscar los medios que permitan estimular en el alumno el proceso de análisis y reflexión sobre su propio aprendizaje. El educador no ha de limitarse a promocionar materiales didácticos con informaciones a ser aprendidas, sino que debe promover al alumno de herramientas que le permitan desarrollar su capacidad de pensar, de interrelacionar informaciones de datos y conocimientos teóricos, de elaborar sus propias conclusiones y concluir una explicación integral del fenómeno estudiado. Ahora veremos cuál es la diferencia entre la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica. La comunicación sincrónica es aquella que se desarrolla en tiempo real. Se da cuando conversamos con alguien de manera presencial o utilizando algún tipo de medio físico, como por ejemplo el teléfono o la computadora. La comunicación asincrónica es aquella que se desarrolla en tiempo diferido, es decir, no coinciden en el tiempo. El mensaje enviado por el emisor, la llegada del mismo al receptor y la respuesta dada por este, como por ejemplo como correos electrónicos y correo postal. ¿Cuáles son los conceptos de medios didácticos? Los medios, ya sean estos impresos, audiovisuales o informáticos, son los recursos que utiliza la educación a distancia para hacer llegar a los alumnos los contenidos educativos y sirven como soporte de la comunicación. Ahora estaremos viendo los medios didácticos de la comunicación utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. Número 1. Educación asistida por computadora. Utiliza la computadora para presentar lecciones completas a los alumnos. Programa o CD que contienen todo el material necesario para el desarrollo de un curso en particular. Número 2. Educación suministrada por computadora. Utiliza las computadoras para organizar la tarea y los materiales para mantener registros de los avances de los estudiantes. Los materiales de estudio no son enviados necesariamente por la computadora. Número 3. Educación con multimedia a través de computadora. Es un importante medio para la integración de voz, sonidos, videos, animaciones, interacciones, entre otras tecnologías computacionales en sistemas fácilmente utilizables.
Número 4. Educación por medio de computadora. Son aplicaciones de la computadora que permiten el envío de materiales de aprendizajes. Incluyen el correo electrónico, grupos de noticias, foros de discusión, internet, Word, Widget, web, páginas web. En este medio está basada en muchas de las potencialidades futuras de la educación a distancia, como por ejemplo correo electrónico, retroalimentación, interacción, uno a uno o uno a mucho y mucho a uno, reflexión y aplicación. Los servicios de la cartelera electrónica y lista electrónica han creado ambientes apropiados para establecer discusiones y para transmitir informaciones periódicas a manera de revistas, lecciones, noticiarios u otros formatos. Como por ejemplo, otro ejemplo más, que es de Word Widget Web, análisis y aprendizaje autodirigido, interacción, retroalimentación, limitada con interfaces que incluyen conferencias con atributos de distribución de texto. Que pasen feliz resto de la tarde, espero que les haya gustado mi exposición.